también. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a presentar los avances de la beca Rita Cetina de las asambleas en las secundarias públicas de todo el país. Lo va a presentar Mario Delgado, secretario de Educación, y también Ariadna Montiel va a presentar la dispersión de todos los apoyos, particularmente adulto mayor, que se hace a partir del día de hoy. Y le pedí a Zoé Robledo que nos acompañara el día de hoy. Va a presentar los datos de empleo que vienen de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un antecedente del PIB del último trimestre. Y vamos a presentar especialmente el día de hoy, aunque son los miércoles, un detector de mentiras, porque antes de abrir las preguntas vamos a hablar del comunicado del artículo que salió en el Washington Post de un expresidente mexicano, de Zedillo. Entonces, hoy le vamos a dedicar el detector de mentiras. Bueno, primero, Mario. Pues justo hace un mes, el 4 de octubre, se presentó aquí la beca Rita Cetina, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la universalización de las becas en educación básica. Como se dijo hace un mes, estamos iniciando con las secundarias públicas en el país. Serán 5.6, adelante por favor, 5.6 millones de niños y niñas beneficiarias de esta beca. ¿Cómo vamos? Iniciamos asambleas informativas en las secundarias, convocando a los maestros, a los padres, a las madres de familia, para informarles cómo va a ser esa beca. Explicamos que la beca consiste en 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada niño, estudiante, integrante de la familia. Hemos realizado hasta el pasado jueves 31 de octubre 23,000 asambleas, 23,223 asambleas, lo que equivale al 66% del total de secundarias, que son 35,000. Incluso cuando se tiene turno en la mañana y turno vespertino, que ya son muy pocas, pero se están atendiendo, informando. Y hemos contactado, adelante por favor, a 2,877,668 padres de familia, 70% de la meta. Vamos a seguir yendo a todas, vamos a cubrir todas las asambleas, las secundarias del país con asambleas informativas, pero ya el próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea. Para los papás, las mamás tienen que registrar a sus niños. El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gov.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Preguntaba la presidenta, bueno, y donde no hay internet, ¿qué vamos a hacer? Justamente en las asambleas que estamos haciendo en las secundarias, estamos detectando dónde no hay internet y ahí van a regresar los servidores de la Nación en este periodo, a partir del siguiente lunes, para hacer el registro. Es un registro muy fácil, no se piden muchos documentos, simplemente lo elemental, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y la CURP de los niños, de las niñas, de los adolescentes ya en secundaria. Entonces, a partir del próximo lunes iniciamos ya el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que puntualmente a partir del 2025 empecemos a entregar las tarjetas y empiece a llegar este apoyo tan importante para los niños y las niñas de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Vamos. Buenos días. Con el permiso de la presidenta, vamos a
presentar la dispersión de pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.2 millones de derechohabientes de esta pensión van a recibir su apoyo. La inversión social en este bimestre es de 70,787 pesos para este bimestre de noviembre-diciembre. Adelante. 70,787 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 1,484,000 niñas y niños, jóvenes y adultos con discapacidad van a recibir su pensión con una inversión social de 4,293 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, 269,000 niñas y niños, hijos de estas mujeres que trabajan, estudian o están en busca de trabajo, van a recibir su apoyo por 331 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, 441,000 sembradores y sembradoras van a recibir su apoyo mensual. En el caso de Sembrando Vida se realiza de manera mensual la entrega de este jornal. Lo que corresponde a este mes de noviembre son 2,648 millones de pesos. Adelante. En suma, en esta dispersión de apoyos, 14.4 millones de derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas van a recibir su apoyo bimestral o mensual, como ya dije en el caso de Sembrando Vida, por 78,059 millones de pesos. Adelante. Estos apoyos, como ustedes saben, se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y sin intermediarios a través de 3,149 sucursales del Banco del Bienestar. Las sucursales se atienden de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la tarde en ventanilla y las 24 horas de los 7 días de la semana en los cajeros automáticos. Adelante. Es importante mencionar cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar. Reiterar que es una tarjeta bancaria como la de cualquier otro banco. Se puede retirar el efectivo en cajeros del banco, la totalidad del monto de los apoyos. También se puede comprar en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, pagar en lugares con terminal bancaria. Y también pues se tiene cobertura en todo el país. Así que es muy importante recordarles que sus recursos estarán dispuestos ya a partir de hoy. Recordar que vamos aquí a presentar el calendario por letra, adelante, del 4 al 28 de noviembre y Sembrando Vida recibirá su apoyo el día martes 12 de noviembre. Adelante. Este es el calendario de pago, como ustedes recordarán, se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre 1 millón y 1,100,000 apoyos al día. Y vamos a iniciar el día 4 y vamos a concluir el día jueves 28 de noviembre. Es cuanto, Presidenta. Presidenta, buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, vamos a presentar los datos al cierre del mes de octubre respecto a la creación del empleo formal que se registra en el Seguro Social. Pero antes, un poco de contexto respecto a la solidez y la buena salud de la economía de nuestro país con algunos datos macroeconómicos. Si nos pueden pasar la primera. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Con los datos de la estimación oportuna que genera el INEGI, vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba
de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Ahora, esto en la siguiente, si lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales, vemos que para el tercer trimestre del 2024 pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%. Hay otros países que están por debajo de ese 1% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. También un dato adicional que siempre predice o habla de confianza y estabilidad en la economía es el siguiente, que es la cartera de crédito de la banca comercial, es decir, la actividad que tiene el sector privado a la hora de pedir crédito, porque hay confianza y porque además pues sí, es indicador de que hay actividad. Como lo vemos, llegamos a 4.968 millones de pesos en el crédito real del sector privado y es un crecimiento del 7.1% anual. Esto habla de que hay, insisto, confianza en la economía. Y el siguiente es un dato también interesante del propio INEGI, es el indicador global de opinión empresarial que mide justamente la confianza entre los empresarios del país. Tuvo un crecimiento de septiembre a octubre de 0.2 puntos respecto al mes anterior y lleva 21 meses seguidos a la alza por encima del umbral que establece el propio INEGI de 50 puntos. La siguiente, también para ir entrando al tema particular del empleo, la siguiente, vemos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Estos son datos al cierre todavía de septiembre, un total de 61.2 millones de personas en edad o en condiciones de trabajar se encuentran ocupadas. Como saben, ENOE mide también lo que se conoce como la economía informal. Esto representa 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón, que tiene 2.4, pero el resto de las naciones están por encima del dato que reporta nuestro país de 2.9, ahí lo podemos ver, Alemania 3.3, Australia 4.1, Estados Unidos 4.1 y hay países que tienen datos de desempleo más altos, Chile, España, por ejemplo. La siguiente, por favor. También está ya entrando a la serie histórica del empleo que se registra en el Seguro Social, lo que conocemos como la formalización, el empleo formal. Aquí es importante señalar que desde noviembre del 2020 este dato fue considerado por el propio INEGI como información de interés nacional. Es un proceso que establece el INEGI, que además se acaba de ratificar para 2024, en donde el dato tiene que cumplir 4 variables. 1, que es un tema específico. 2, que es necesario para la decisión y el diseño de políticas públicas, que es un dato que es regular y periódico y además que tiene una metodología científicamente sustentable. Entonces, en la evolución del empleo que tenemos en el IMSS llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. La siguiente, vemos ya el cierre del mes de octubre, 138,000 empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024. Durante el 2024 se han creado 594,000 empleos, digamos de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. Y también, como lo podemos ver, en los últimos 12 meses, cuando se mide de octubre a octubre, también es una cifra positiva de 316,000 empleos para el último año
octubre, en lo que va del 24, casi 600,000 empleos. Y un elemento también que es importante en la siguiente es la calidad del empleo. Antes se enfocaba mucho la creación del empleo sin revisar incluso estadios de precariedad, en donde el empleo pues era formal pero muy bajo. En ese sentido, estamos alcanzando en octubre del 2024 en 580.5 pesos diarios de salario base de cotización, es decir, el salario promedio de los trabajadores y las trabajadoras que están registrados en el IMSS alcanza estos 580.5 pesos diarios. Para darnos una idea, en 2018 se cerró con 352 pesos diarios, es decir, se ha tenido un incremento muy importante. Y en los últimos 12 meses ese mismo salario se incrementó en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Finalmente, en la que sigue, podemos ver cómo ha ido ese crecimiento del salario base de cotización, que si lo tomamos para todo el mes, equivale a 17,414 pesos. Este salario base de cotización ha tenido un incremento de 23.4 puntos porcentuales de crecimiento real. Y finalmente, un dato adicional en la siguiente es esta calidad del empleo. 86.6% de los empleos que están registrados en el IMSS son permanentes, es decir, más de 19.5 millones de empleos son permanentes, y en lo que va del año, 96.7% de los puestos han sido permanentes, frente al empleo eventual, que muchas veces está vinculado a actividades económicas cíclicas o que van incrementando y bajando a lo largo del año. Un dato también a destacar, y es la última que tenemos aquí, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy representan 9 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS, son el 50% del empleo creado en octubre. Solo en octubre el 50% del empleo ha sido de mujeres entrando al mercado laboral, el 55% del trabajo creado en lo que va del año también son mujeres, y 76% del empleo creado en los últimos 12 meses ha sido mujeres. Es decir, este dato es fundamental porque es la entrada de mujeres al mercado laboral a partir de las posibilidades que tienen con muchas políticas y muchos programas. Sería todo por nuestra cuenta, señora presidenta. Que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo. Pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional.
¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015, porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las 2/3 partes. La Cámara de Senadores gana 2/3 partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución.
Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República. Son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera, y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos.
Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar, bueno, es el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias.